Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener como invitado a un profesional de la conducta que, por cierto, sus escritos en los medios de comunicación yo no me los pierdo. Se trata del doctor José Miguel Gómez Montero, que ya tiene varias obras publicadas acerca de su especialidad, todas muy interesantes, sobre todo que él sabe escribir. Él también es, como ya se infiere de lo que dije, escritor, y parecería como si hubiera sido egresado de la carrera de comunicación social de cualquier universidad, porque escribe con una claridad y hace que temas que otros que no tuvieran esa facultad de escribir sencillo como él, a veces se tornan ininteligibles cuando eh, realizan escritos sobre su profesión, porque los términos científicos abundan y los que no hemos estudiado esa carrera nos quedamos a veces en una especie de nebulosa intelectual. Doctor, la primera interrogante que me viene a la mente es: ¿cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría y por ende entre psiquiatras y psicólogos? Porque muchos de esos profesionales de la conducta son al mismo tiempo expertos en ambas disciplinas. Adelante. Mira, gracias Mario Emilio, para mí una distinción y un honor. Tengo mucho tiempo yendo a tu programa y socializando contigo. La diferencia básica de estos dos trabajadores de la salud mental que deben de trabajar de forma integrada, con un nivel de visión multidisciplinaria, interdisciplinaria, tanto la salud mental la trabajan los psiquiatras y los psicólogos clínicos. El psiquiatra, la diferencia es que el psiquiatra es un médico que es especialista en psiquiatría y que hace 2 años de medicina interna después de médico general para hacer 3, 4 años de psiquiatría y después una subespecialidad o en psiquiatría infanto-juvenil o en adicciones o en psicoterapia o en psiquiatría biológica o en psicofarmacología. Entonces, el psicólogo clínico va directamente, estudia 4 años de psicología, hace una maestría o en familia o en psicoterapia y no es médico. Entonces, los psiquiatras se ocupan más de los trastornos mentales que implican y que llevan medicación, como son esquizofrenia, bipolaridad, trastornos conductuales, problemas de adicciones, problemas que repercuten en el sistema nervioso central, alteraciones en el cerebro, como son los casos de enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas como Alzheimer, Parkinson, situaciones de demencias vasculares o tipo Alzheimer, y el psicólogo ya se encarga de las otras partes que tienen que ver con conducta y con las emociones. ¿A qué atribuir, doctor, que cuando uno lee las informaciones sobre los trastornos mentales y emocionales, le dan cifras de las personas que en el mundo están sometidos al dolor y a esa especie de viacrucis cotidiano
que es una depresión nerviosa grave? ¿Cuáles factores son preponderantes, determinantes o coadyuvantes a esa tendencia? Mira, en los últimos años y después de la pandemia se han triplicado los trastornos mentales en todo el mundo. Han aumentado la depresión, los trastornos de ansiedad, los problemas de insomnio, los problemas emocionales, los conflictos psicosociales, la violencia social, el alcoholismo, el abuso de drogas ha aumentado mucho y lógicamente la desregulación emocional de más personas que después de la pandemia se desenfocó. Perdieron la capacidad para armar proyectos de vida, tanto en adolescentes como adultos tempranos. Y hoy en día la depresión sigue siendo la primera causa de visita a un psiquiatra, sigue siendo la primera causa de suicidio en el mundo y sigue siendo una de las enfermedades que más compromete la discapacidad en términos de disfuncionabilidad, de productividad y de buen desempeño laboral y de calidad de vida. Es decir, una persona que está deprimida es una persona que pierde las habilidades, la destreza para ejecutar proyectos de vida, para pensar y para pensar bien, porque no tiene ánimo, está abatido, está desesperanzado, tiene tristeza. Y esos elementos emocionales inciden mucho en su cerebro, en su psicología, en su pensamiento, en las emociones y en los resultados de vida. Indudablemente que los trastornos mentales, uno llega a tener contacto con personas que lo sufren desde los días de infancia. Yo recuerdo en mi barrio capitaleño de San Miguel, de baja clase media, había un señor ya de edad avanzada que en horas de la noche comenzaba mediante voces estridentes y carcajadas continuas a mencionar el nombre de una parienta que vivía con él ahí. Y entonces el término que se usaba, yo recuerdo que todo el mundo usaba el término decrépito. Fulano está decrépito, pero ya con el avance de los años y de las ciencias de la conducta, se está usando sobre todo con predominio y a veces con ignorancia el término de enfermedad de Alzheimer, cuando hay otras variantes parecidas, pero que no son lo mismo. Sí, la nosología, en la comunicación en el área de la salud mental ha evolucionado mucho. Y en eso, Mario Emilio, han jugado una parte preponderante los medios de comunicación. Este tipo de programa que tú tienes años en la televisión ha ayudado mucho a la psicoeducación, a que las personas puedan entender los términos de salud mental. Recuérdate que antes se hablaba de enajenado, se hablaba de loco, se hablaba de demente, ¿verdad? Hoy en día se habla de demencia tipo Alzheimer, se habla de trastorno bipolar, a lo que antes se le llamaba maníaco depresivo. Entonces, se ha ido evolucionando, se ha ido educando y la gente ha entendido que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro y que el médico que se ocupa de eso son los psiquiatras. Es decir, hemos logrado que hoy en día, gracias a ustedes, como te decía, se ha desestigmatizado, se le ha quitado el estigma a las enfermedades mentales y a las personas que lo padecen. Ahora que
Yo, en el inicio de este programa, he hablado de los términos que se usan a nivel popular y científico de los trastornos emocionales y mentales. Recuerdo que antes se usaba a nivel de personas que no eran profesionales, ni psiquiatras, ni psicólogos, pero se usaba o se admitía y se asumía el término esquizofrenia como sinónimo de locura, como que eh, era una palabra que significaba también demencia. Sin embargo, veo que ahora es como más amplia la definición y la descripción que dan ustedes, los psiquiatras y psicólogos, sobre ese trastorno. Sí, es muy importante porque son enfermedades del cerebro. Recuérdate que en siglo quinto, siglo XVIII, XVII, todavía las enfermedades mentales eran vistas desde endomaníacos, eran cuestiones del diablo o de seres o de espíritu, y lógicamente los enfermos mentales terminaron con grilletes dentro de cárceles y aquí en Cepo. Tú tienes que recordarte cuando los enfermos mentales en muchos pueblos los amarraban en un cepo, lo desuciaban. Y bueno, aquí el primer hospital, la ruina de San Francisco, los enfermos mentales también los tenían en esa condición. Después de las advertencias de París, de la Revolución Francesa, Pinel le quitó los grilletes a las enfermedades mentales. Le quitaron las cadenas a los enfermos mentales, específicamente a los esquizofrénicos. Y hoy en día se sabe que la esquizofrenia es una enfermedad mental donde hay una alteración dopaminérgica en el cerebro, de la dopamina, y que cuando esa persona altera su sistema dopaminérgico, tiene alucinaciones, tiene delirio, tiene alteraciones conductuales. Eh, y antes, esos pacientes, desde Antonio Saglud, en el manicomio, en el Benigua de San Cristóbal, eran pacientes que era lo que había, se le ponía trementina, se le daba electroshock, se le daba el choque insulínico, era lo que había. Hoy en día, con el avance del cerebro, de la neurociencia, de la psicofarmacología, hoy en día, Mario Emilio, cualquier paciente esquizofrénico con un tratamiento adecuado puede integrarse a la familia, a la sociedad, a la parte laboral y hacer una vida funcional, porque los nuevos medicamentos, los antipsicóticos de la segunda generación ayudan a eso. Y hoy en día se ha evolucionado mucho. Y hoy en día hay muchos pacientes esquizofrénicos y bipolares, dos enfermedades psiquiátricas que no se curan, que se controlan con fármacos y que le permite a los pacientes reinsertarse, rehabilitarse y volver a integrarse a la familia, a la sociedad y a hacer una vida productiva gracias al avance de la psiquiatría, de la neurociencia y de la psicofarmacología. ¿Cuánto hay de veracidad acerca de una especie de prejuicio que hay en la gran parte de la sociedad dominicana en cuanto a que muchas personas estudian psiquiatría porque previamente han tenido problemas emocionales como una forma de autoterapia? Bueno, déjame decirte que cuando uno es médico y decide ingresar a hacer salud mental, a ser psiquiatra, le hacen evaluaciones, le entrevistan y le hacen evaluaciones y en el primer año que va haciendo la residencia de psiquiatría, se le va observando
para determinar si esa persona tiene las condiciones emocionales, psicológicas, tiene el equilibrio, la estabilidad, la madurez, la inteligencia emocional para poder ayudar a otra persona. Y cuando tienen alguna dificultad, cualquier colega en la residencia, antes de graduarse entonces, debe de pasar a hacer un año de psicoterapia con un profesor para trabajarle esas limitantes que tiene ese psiquiatra para cuando se gradúe esté una persona apta para ejercer la psiquiatría, hacer psicoterapia y estar liberado de no ser una persona que tenga limitantes en el orden emocional, psicológico, no puede padecer de ningún tipo de adicción ni ningún tipo de alteración psicopatológica, porque entonces no le permiten la graduación. Porque ser psiquiatra, como tú muy bien lo dices, es una persona que va a trabajar con la salud mental de la población, de una familia, de una pareja, de una sociedad. Y tiene que ser una persona con unos niveles de equilibrio, unos niveles de inteligencia emocional que le permitan ayudar, aportar, aconsejar a otras personas, acompañar a muchas personas emocionalmente. ¿A qué se debe la supresión del centro psiquiátrico Padre Villini, que al estar situado en el kilómetro 28 de la carretera Duarte, la gente siempre decía, cuando una persona mostraba una conducta errática, decían, aquí va a haber que llevarte al 28, como una especie de expiación más que de terapia, de curación. Yo recuerdo que siendo yo director de prensa de la Secretaría de Salud Pública en la primera gestión del doctor José Soldevila, él y un grupo de los funcionarios de la Secretaría hicimos una especie de safari, como dijo uno de los médicos de allá de la Secretaría, hacia el que la gente decía para abreviar el manicomio. Sin embargo, cuando estuvimos dentro, había muchos como que iniciaban burlas con las cosas que decían algunos de los internos, que yo me disgusté bastante con eso. La pregunta es, como ha habido opiniones diferentes en cuanto a que fue una buena medida y otros opinan que no, el cierre del hospital psiquiátrico Padre Villini. Mira, no fue que lo cerraron, hubo un proceso de modificación, de enfoque, de nueva política en salud mental y se rehabilitó como una institución para darle servicio a la población crónica y entrar a un programa de rehabilitación psicosocial con los pacientes que habían sido abandonados en el hospital psiquiátrico, que habían perdido conexión con la familia, para empezar con los pacientes crónicos a rehabilitarlo a través de políticas sociales de reinserción y rehabilitación psicosocial. Y cerraron, sí, para la población de agudo, la población que requería por primera vez los servicios de salud mental, un tanto que lo refieren a las unidades de agudo que abrieron de intervención en crisis en el Morgan, en el Mocoso Puello,
en el hospital Vinicio Galventi, en el Almanzar y en los hospitales regionales. Terminando así con el modelo manicomial, el modelo de los viejos hospitales psiquiátricos manicomiales que eran violatorios de los derechos humanos de los pacientes, que los pacientes se cronificaban, que las familias iban y los abandonaban, que el paciente dentro de la institución se deterioraba más y era un almacén de locos, como decía el pueblo. Entonces hoy en día ya la psiquiatría moderna no es para tener grandes hospitales con muchas camas, es tener pequeñas unidades de intervención en crisis en que una gente en una semana, en 15 días, se integra a la sociedad. Unos programas de hospitales de medio camino para aquellos pacientes que necesitan de 15 a 2 meses entrar en un proceso de rehabilitación. Y hospitales de día o hospitales psicosociales de rehabilitación para los enfermos mentales que deambulan por las calles, que viven en las calles, que no tienen familia. Entonces, el Estado recogerlos, llevarlos a esas instituciones, alimentarlos, medicarlos, rehabilitarlos y buscar el contacto con la familia para reinsertarlo a la sociedad. Ese es el programa que se vislumbró, pero no se ha podido ejecutar debido a los bajos presupuestos que se manejan en República Dominicana en la inversión en salud mental. Es muy poco, es ineficiente y no se aplican las políticas de salud mental como deberían de realizarse. En los años de la sangrienta tiranía trujillista, un amigo de Ramfis Trujillo que vivía en el barrio de San Miguel, cuando alguien le decía, mira, ese que va ahí es loco, él preguntaba, ¿alguna vez ha voceado abajo Trujillo? No, pues en el loco. Y entonces yo asocio esa expresión a dos cosas. Una narración de el connotado psiquiatra Antonio Sagrul El Múdez, en su libro de gran lectura, Mis 500 locos, él hablaba de un interno allá en el manicomio que él decía que él era el hombre más grande del mundo, más grande que Napoleón, más grande que todos los héroes de la antigüedad y de la modernidad. Y un día llegó Trujillo a visitar el centro psiquiátrico y cuando el loco lo vio, le dijo, el hombre más grande del mundo. Y por ahí se deshizo en elogios. Y cuando Trujillo se fue, que le dio una suma de dinero, Toñito lo invitó a su despacho y le dijo, venga acá, Trujillo lo que es presidente, era presidente en ese periodo, de una pequeña república. Y tú decías que era más grande que Napoleón, que llegó a dominar gran parte del mundo. ¿Y qué pasó? Y le dijo el loco, mire doctor, yo estoy aquí por loco, no por pendejo. Y hay otra anécdota, que yo fui testigo presencial. Un grupo de muchachos, había una supuesta loca que por tener una sola pierna, popularmente era conocida como Rana Bola. Y entonces le voceaban en todas partes su sobrenombre despectivo. Y un día ella pasó por el barrio de San Miguel, cerca del parque, y unos amigos míos que estaban ahí comenzaron a vocearle, Rana Bola, Rana Bola.
Y ella dijo, ¿qué ustedes están voceando? ¿Que Trujillo es pájaro? Yo creo que es lo contrario, que tiene muchas mujeres. Si a mí me hubieran cronometrado la carrera que yo emprendí, hubiera roto varios récords mundiales de los metros planos. Entonces la pregunta al profesional destacado, doctor José Miguel, ¿cuál es la circunstancia real de un demente? ¿En todo momento está desconectado de la realidad o tiene momentos de lucidez que lo hacen casi normal? O sea, varía el término en esa materia. Mira, muy interesante. Y la crónica que hiciste de ese libro maravilloso que escribió el profesor Antonio Saglud, 1500 locos. Antonio Saglud dirigió el psiquiátrico por muchos años y conocía a cada uno de los enfermos mentales. Y en su libro plasmó ese paciente que tú describes, es lo que le llamaban un paciente maníaco depresivo. Y en un episodio de megalomanía, de delirio de grandeza, entonces ese paciente decía que era más grande que Napoleón, y el paciente cuando está en esa crisis psicótica puede decir que es el rey o el presidente o que tiene mucho dinero. Eso es típico de los pacientes maníacos, los pacientes que están en euforia, que tienen una alteración del contenido del curso del pensamiento. Cuando están así activos, están en una fase psicótica, donde el paciente no pierde la realidad, pierde, está incoherente, no tiene conciencia de lo que dice, de lo que hace y de lo que asume. Pero eso es el periodo psicótico. Una vez ese paciente se le da medicamento y ya usted ve que a los 15 días, a los 20 días, ya el paciente no tiene delirio, no tiene alucinaciones y está coherente, tiene sus pensamientos controlados, sus emociones, él discrimina lo que va a decir y lógicamente ya él al mes en la sociedad, en su trabajo, en la familia, está como una persona más integrada con sus medicamentos que debe de continuarlo para mantenerse estable. Eso se ha logrado, como te decía ahorita, gracias al avance de los psicofármacos. Cuando no teníamos esos psicofármacos que teníamos ahora, un paciente para salir de un cuadro, de un episodio psicótico, tardaba meses poniéndole trementina, clorpromacina y otros medicamentos, tardaba mucho tiempo en recuperarse. Pero hoy en día no. Hoy hemos avanzado mucho, Mario Miguel. El hombre, el ser humano, tiene tendencia a escaparse de la cotidianidad, sobre todo cuando es dolorosa, mediante sustancias, alcohol, drogas, etcétera. Entonces, en el mundo de hoy hay dos teorías opuestas. Una sustentada incluso por mentes brillantes, como el caso del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que consideran que la legalización del consumo de las drogas heroicas incluso contribuiría a su paulatina eliminación porque no habría un incentivo económico para los traficantes. ¿Usted es partidario de que se legalicen esas drogas? No, jamás, jamás. No deben de legalizarse las drogas. Lo que se ha hablado desde el punto de vista psiquiátrico es de
de la despenalización. La despenalización habla, Mario, de ver las personas que consumen marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, verlos como adictos, como enfermos, igualmente como es el alcoholismo. No es un problema de vagabundería, es una enfermedad adictiva que implica atención médica. Entonces la penalización es que esos muchachos que recogen en los barrios marginados fumando marihuana, fumando cocaína, no es mandarlo para la cárcel, es mandarlo para programas de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial. Es lo igual que lo que pasa con los ludópatas. Los ludópatas que van al casino y se trancan y amanecen jugando tienen una enfermedad que se llama ludopatía. A nadie se le ocurre ya buscarlo y meterlo para una cárcel, porque son enfermedades de la adicción, son enfermedades del cerebro. Entonces, eso implica la despenalización. La gente y los países que han hablado de legalización no han medido la implicación psicosocial, la implicación conductual, la implicación legal, la implicación y el impacto que tiene eso en la vida de los ciudadanos. Por eso me opongo a la legalización, pero sí a la despenalización. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa del programa, no sin antes repetirles a nuestros amables teleaudientes que este programa se transmite a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, además de una serie de canales diversos por el interior del país y vía satélite por PanamSat 1, que muchos amigos y familiares que tengo en los Estados Unidos, en varias ciudades, lo ven con cierta frecuencia. Además, si usted no puede ver esta instructiva y amena comparecencia del doctor José Miguel Gómez Montero, destacado psiquiatra, psicoterapeuta y escritor, comunicador social, usted el lunes, después de las 3 de la tarde, pues lo puede ver a través de YouTube por tiempo indefinido. Volvemos, como ya señalamos, luego de esta breve pausa. Como todo buen dominicano, en mis años juveniles y ya entrando en si no la madurez, por lo menos en esa etapa de los 30, ya llegando a los 40, pues uno se aficiona a la ingestión de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque los amigos, en las fiestas, en los bailes, siempre el consumo de alcohol era algo siempre bienvenido. Inclusive la propaganda comercial pone al consumidor del alcohol en videos alusivos como un triunfador que por su dinamismo laboral se hace acreedor de la ingestión de esas bebidas espirituosas. Luego, yo recuerdo que al contraer matrimonio, dije, bueno, ya, como yo no voy a estar citando ni en lances amorosos, pues dejé de beber mediante mi asistencia a Alcohólicos Anónimos,
Y luego que yo dejé la bebida, como no tuve que hacer nada, ni internarme, ni me dio ninguna insidia, me di cuenta que yo no era tan bebedor como pensaba. La pregunta ¿es el alcohol realmente una especie de lubricante social? ¿O quizás sería bueno que en el mundo no existiera esa sustancia? Digo, esas bebidas, porque el alcohol Bueno, tiene mire, otros medicinales incluso. eh, el alcoholismo es una enfermedad, como te decía Mario, y en la República Dominicana y en el mundo entero ha bajado las edades de consumo del alcohol. Es decir, hoy en día hay muchachos que ni inician antes de los 15 años, ya están tomando. Y hay muchos que han entrado con alcoholismo y han pasado a otra sustancia ilegal como es la marihuana o la cocaína. Hay otras personas que solamente toman alcohol. Y hay otras personas que tienen una condición biológica, genética, heredo familiar, de predisposición al alcoholismo. Es decir, cuando uno ve a una persona que se enganchó fácil y creó dependencia con el alcohol, o creó alteraciones conductuales donde la gente dice, a fulano el alcohol le hace mala bebida, porque le altera el cerebro y la conducta. Es un bebedor problemático, que tú conociste muchos bebedores problemáticos, de gente que cuando beben enamoran a la mujer que no es de él, quieren pelear, ofenden, comienzan a decir unos cuentos impropios. Entonces hay gente que se la altera. Por eso, con el alcohol hay que hacer los factores individuales para saber quién tiene la predisposición genética, quién tiene riesgo de que va a ser una dependencia al alcohol, quién puede ser un bebedor recreativo, circunstancial, esporádico, con controles, y quién es la persona que hay que decirle, usted no puede beber, porque su abuelo era alcohólico, su padre es alcohólico, tiene tío alcohólico, y usted ahora cuando bebe altera la condición psicosocial y emocional. Salud. Eso es lo que está pasando con esta enfermedad que se ha aceptado que es una enfermedad del cerebro, que altera los químicos del cerebro y que no se cura. Eso es importante decírselo a la gente. Es una enfermedad que no se cura, que el abstenerse de tomar alcohol es de por vida en aquella persona que desarrolló los indicadores de la enfermedad por alcoholismo. Hay una pregunta que desde todas las ciencias sociales ha sido motivo de debates y hasta en las religiones. Es la esencia del ser humano, que es, vamos a usar el término, la materia prima de su profesión, de esencia buena, bondadosa, o por el contrario, la maldad alberga en su cerebro, en su corazón, como dirían los poetas. Hay una frase que mi querido viejo amigo y colega de talento, Álvaro Arbelo, cita mucho, y es la que señala, hay maldad en el virtuoso y virtud en el malvado. O sea, desde la óptica de escudriñador, terapeuta del cerebro y de los sentimientos,
cuál es su esencia eh, en cuanto al humano, porque dicen que la ingratitud es consustancial con el alma humana. Me gustaría oír su opinión. Mira, recuérdate que el ser humano es descrito como una expresión biopsicosocial y espiritual. El ser humano tiene una parte genética, el temperamento es hereditario, el carácter es socializado, aprendido. El ser humano tiene una parte psicológica, emocional, tiene una parte de la cultura, y la cultura es lo que más influye en el sistema de creencia, y el ser humano tiene una parte espiritual, donde entra la parte moral, la parte ética, la crianza, los factores sociales, que desarrolla el equilibrio entre lo que una persona sana, a una persona enferma, a una persona sociópata o psicópata, o una persona disfuncional, o una persona peligrosa, dañina, tóxica. Entonces, el factor cultural, la educación y la crianza y la sociedad influyen mucho en los valores, en las emociones, en el aprendizaje social. Cada quien es el contexto de histórico social de la sociedad en que vivió, la época. Fíjate que tú tuviste y viviste la época de la dictadura, has vivido la época de la democracia, y tú puedes hacer la diferenciación entre el modelo conductual del dominicano que vivió la dictadura y el dominicano que vivió la posguerra fría y el dominicano que está viviendo ahora en democracia. El comportamiento social es totalmente diferente. Y eso es la cultura, que tiene que ver mucho con eso. La crianza, la educación y las oportunidades que le da la misma sociedad para que esta persona se pueda desarrollar de forma integral, equitativa, sana. Entonces el resultado es positivo y es bueno. Sin embargo, yo recuerdo la frase célebre de Martí, cuando conversando con Máximo Gómez, ya luchando por la independencia cubana, le dijo Máximo Gómez, o le preguntó a José Martí, que cayó poco después en combate, ¿qué nos darán los cubanos por haber contribuido, si se logra su independencia, haber contribuido nosotros a ese logro? Y Martínez respondió, la eterna ingratitud de los hombres. Y de la historia. Hay un refrán que dice que el que le presta dinero a un humano pierde muchas veces el dinero y el amigo, porque sea por vergüenza o por lo que fuere, se torna muy beligerante frente a su benefactor, vamos a usar ese término. La pregunta que yo quiero hacerle en los escasos minutos que nos quedan es, como usted ha visto la guerra de Ucrania, cómo ha afectado la economía mundial y ha puesto en jaque a muchos seres humanos en cuanto a la posibilidad de que cualquiera de las potencias involucradas en este conflicto bélico pudiese usar armas nucleares
y poner a la humanidad al borde del exterminio. Su opinión. Mira, Mario, estamos en un contexto nacional e internacional mundial en una crisis moral. Hoy en día, después del avance de la tecnología, se está queriendo volver y se está pidiendo volver a las humanidades para reconstruir un ser humano más ético, más moral, más altruista, más solidario. El mundo y las sociedades están necesitados de un nuevo ser humano con un contexto emocional, cultural. ¿Por qué? Porque la sociedad posmoderna, la sociedad hedonista, de relativismo ético, de la posverdad, del neofilismo, de la cultura de lo inmediatez, de lo desechable, es un ser humano desvalorizado, desapegado, desconectado de la parte humana. Y lo hemos dejado que sea una sociedad de consumo y que sea un ser humano que viva para el consumo, que piense en el consumo, en el confort. Y eso ha sido una trampa. Y hoy en día, la filosofía, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la ética están pidiendo volver a las humanidades. Se está planteando volver a conectar con la familia, con los valores, con la espiritualidad, para reproducir un ser humano menos materialista, menos yoísta, pero con conducta y vocación más prosocial, que es lo que nos va a garantizar una mejor sociedad. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado por su prestigio profesional como psiquiatra, escritor, comunicador social, psicoterapeuta, como es el doctor José Miguel Gómez, que haya aceptado esta invitación a Vertiente de Opinión, donde en la época presencial él podía asistir porque podíamos alternar las horas, pero en la actualidad, al hacerlo en una de las versiones digitales del Zoom, pues se le dificulta a él más porque él, como buen profesional, tiene una buena asistencia de pacientes. Nos gustaría que antes de terminar, doctor, usted diera sus coordenadas, su consultorio y sus teléfonos, porque estoy seguro que al ver este programa y al leer sus artículos, se irán incorporando cada vez más fans de su saber. Mira, Mario, gracias por la invitación. Tú sabes que me gusta venir a tu programa, me siento cómodo contigo, te tengo mucha admiración y mucho respeto. Gracias por invitarme. Yo estoy en la Torre Capé, en la Pedro Enrique Ureña, al lado del Centro Médico UCE, en la cuarta planta, hay una Torre Capé. Es que doy consulta en la mañana y en la tarde. Y sigo escribiendo en el periódico hoy los lunes. Tengo la tertulia más numerosa, el tercer jueves de cada mes en el centro Cuesta Libros. Sigo escribiendo libros. Ya ahora en el mes de agosto publico mi número 20, mi libro número 20, una psicopatografía de un estudio a Joaquín Balaguer. Entonces ahí te invitaré y gracias por la invitación a mí. Bien, agradecer la atención de la teleaudiencia. Es una muy modesta forma de gratitud hacia una teleaudiencia de Vertiente de Opinión que por lo que me hablan en los sitios, un supermercado, un banco, una tienda, se está viendo bastante. Hasta la próxima.